Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Como les habíamos prometido, la idea es reemplazar la clase que no dimos con motivo del paro de docentes universitarios con una clase a través de los entornos virtuales. Esta primera diapositiva que está contando por dónde andamos. Estamos en la unidad 4. La llamamos a esta unidad Teoría y Práctica en la Educación Superior y estamos tomando el primer tema de esta unidad que plantea qué es la teoría y qué es la práctica y que dividimos básicamente en estos dos subtemas: los problemas de la teoría y los problemas de la práctica y una epistemología de la práctica. Es decir, estamos metiéndonos con una unidad que para nosotros es de sustantiva importancia, porque desde aquí vamos a empezar a recorrer esta cuestión nodal que es para nosotros el análisis de la práctica. Lo que queremos plantearles en esta clase especialmente tiene que ver con empezar a comprender la naturaleza epistemológica del contenido de la práctica. Esto es, qué conocimiento circula en la práctica, qué conocimiento se genera desde la práctica y si efectivamente podemos estar hablando de relaciones entre saber y práctica, o el saber solo es una cuestión de la teoría. En principio nuestra respuesta, por supuesto, va a estar ligada a esta idea que tenemos de concebir a la práctica como conocimiento, así que los invitamos a recorrer este camino. Vamos a la diapositiva número 2. El que ven ahí en la foto es Wilfred Carr. Buena parte de este tema estamos sosteniéndolo sobre el capítulo 4 del libro de Carr, que se llama Una teoría para la educación, y lleva un subtítulo que dice Hacia una investigación educativa crítica. Nos encanta ese capítulo, está muy bien escrito por Carr, y lo que él hace es analizar los diferentes sentidos que se le asignan a la práctica con relación a la teoría. No vamos a seguir estrictamente la clasificación que hace Carr. En verdad construimos nuestra propia clasificación desde la que él hace, pero el texto de Carr es como el texto madre. El primer sentido que vamos a analizar es el considerar a la práctica por oposición a la teoría. Estamos en la diapositiva 3 ahora y estamos tomando este primer sentido de considerar a la práctica como opuesta a la teoría. Y entonces, en un juego de oposiciones, este punto de vista estaría diciendo que es teoría si se trata de generalizaciones, de abstracciones que no requieren de un contexto, que perduran en el tiempo y que refiere a problemas del conocer, y que es práctica si se trata de casos particulares, de realidades concretas, que dependen de un contexto en el cual se llevan a cabo, que son contingentes al tiempo en el que se realizan y que sus problemas son problemas del hacer. Lo que pueden hacer es cotejar renglón contra renglón, y entonces decimos, es teoría si se trata de generalizaciones y es práctica si se trata de casos particulares. Ahí estaríamos oponiendo una categoría contra la otra categoría. Se trata de abstracciones en la teoría y se trata de realidades concretas en la práctica. No requiere un contexto de la teoría, depende de un contexto de la práctica. Perdura en el tiempo la teoría, son contingentes al tiempo las prácticas. Los problemas del conocer son problemas de la teoría, los problemas del hacer son problemas de la práctica. Esta sería la síntesis de esta primera postura que está planteando la relación entre teoría y práctica, desde concebir a la práctica como opuesta a la teoría. Estamos ya en la quinta diapositiva y estamos viendo ahora un segundo sentido. Teoría y práctica Estamos en la diapositiva 3 ahora. Y por dependencia de una respecto a... Estamos ya en la quinta diapositiva y estamos viendo ahora un segundo
Estamos ya en la quinta diapositiva y estamos viendo ahora un segundo sentido. Teoría y práctica, y estamos viendo ahora un segundo sentido. Teoría y práctica por dependencia de una respecto a la otra. Este segundo sentido, que también es resultado de una reacción ante el anterior, el de la oposición, surge de la concepción que considera a la práctica como dependiente de la teoría, o como lo solemos escuchar bastante habitualmente, por ser el ámbito de aplicación de la teoría. Aquí tenemos millones de ejemplos disponibles al alcance de la mano, porque probablemente sea el sentido más común y más habitual de concebir a la práctica. En general, casi todos lo dicen de una manera o de otras, que se va a la práctica a aplicar el contenido teórico. Y de hecho, si pudiéramos parar las orejas y escuchar un poco las voces, estaríamos escuchando cosas como esta. Sí, una cosa es la universidad, pero cuando vas al trabajo, nada de eso te sirve. Esta manera de concebir en el discurso, en lugar de una, la teoría, y en lugar de otra, la práctica, no hace más que estar reflotando esta idea, ¿no? En la universidad aprendo la teoría, en el campo del trabajo está la práctica, pero la teoría no me sirve para la práctica, porque cuando intento aplicarla, la práctica parece ser otra cosa. Empezamos a pensar ejemplos ahora para analizar este punto de vista. El texto de Carr plantea algunos ejemplos, podemos mencionar otros bastante habituales y cercanos para nosotros. Por ejemplo, si un docente se preguntara cuál es la mejor forma de conformar grupos en una organización de la clase sostenida sobre el formato grupal, si tuviera que tener en cuenta experiencias de aprendizaje anteriores, desarrollos cognitivos, intereses particulares de los sujetos, características de los vínculos, ¿esto sería un problema práctico o sería un problema teórico? Porque en verdad estas preguntas, si tuviera que ser un grupo y tengo que tener en cuenta desarrollos cognitivos, ahí necesito teorías de la psicología educacional. Si considero las características de los vínculos, puedo andar buscando algunos sostenes en las teorías de la psicología social, pero estoy resolviendo un problema práctico. Es decir, ¿cómo resuelvo en un caso concreto un armado de grupos? Y entonces es válida la pregunta: ¿es un problema práctico o es un problema teórico? La conclusión es que es difícil responder a la pregunta, porque ciertamente aquí el problema es que la práctica está tomada como oposición a la teoría, y entonces, al ser considerada de manera dicotómica una y la otra, no hay manera de contestar esa pregunta. Dice Carr que esta consideración de la práctica como oposición se asienta en la falsa idea de que toda práctica es no teórica y de que toda teoría es no práctica. Esta manera de concebir la teoría y la práctica en relación a que se entiende que la práctica es dependiente de la teoría, tiene varios puntos flacos. En principio, podríamos estar pensando que esa teoría de la cual supuestamente depende una práctica nunca es una teoría en sentido estrictamente puro, no es estrictamente teórico, ya que toda teoría, en todo caso, en la práctica es una teoría implícita, tácita, y que se incorpora al sentido práctico de los sujetos y que se rige por los principios del sentido práctico y por los desafíos de la situación concreta y determinada. Y además, si efectivamente fuera así, que la teoría se aplica en la práctica, imaginen al práctico, a un profesional, cualquiera sea la profesión de la cual se trate, tratando de resolver un problema. Se vería obligado a constantes e infinitas vueltas sobre las ideas teóricas, buscando cuál es la teoría acorde a la situación práctica
práctica que se le está presentando, al problema o al dilema que se le está presentando, y en verdad quedaría como en un estado de inacción frente a las situaciones concretas, porque no podría siquiera manejar la complejidad y la cantidad de nociones teóricas que se le vendrían a la mente en relación a esa situación concreta. Andamos ahora en la búsqueda de un sentido diferente de la práctica, que no sea considerar a la práctica como no teoría, como la cosa opuesta a la teoría, y que tampoco sea considerar a la práctica como aplicación de la teoría. El texto de Carr empieza a buscar raíces históricas y se va hasta los griegos para empezar a pensar en esta cuestión. En el contexto clásico, práctica refiere a una forma de vida característica, la bios prácticos, una vida dedicada a la búsqueda del bien humano. Esa forma de vida, la bioprácticos, se distinguía claramente de la vida dedicada a la teoría, la bios teoréticos, una forma de vida contemplativa propia del filósofo, tanto en la relación como con en sus medios prestos para este fin. Y entonces, desde este lugar, la bios prácticos empieza a ser concebida como una forma de vida. En este sentido, para Aristóteles, conocer y hacer se refieren entonces a dos formas de articulación de la actividad humana, de la vida humana. Ahora, esta manera de concebir en Aristóteles la bios prácticos, además habría que diferenciarla en sus dos modos de concreción, la poiesis y la praxis. Nosotros vamos a centrarnos en torno a la praxis, pero no quiero pasar tan rápido por la poiesis, porque en verdad la poiesis resulta ser algo que resulta bastante conocido para nosotros, ¿no? El conocimiento técnico, ese conocimiento que se rige por reglas, por esas reglas que en general están preestablecidas y por lo tanto son ajenas al sujeto, y en razón de ello, de ser ajenas, son poco cuestionables como tales. En cambio, la praxis supone, por el contrario, no un comportamiento regido por las reglas o regido por lo que llamamos el conocimiento técnico, sino la praxis en su sentido más profundo supone producir un bien a alguien, y un bien que puede solo realizarse a través de la acción y que solo puede existir en la acción misma, y un bien que no es, en todo caso, externo, ni que puede especificarse con antelación a la práctica. O sea, la praxis es una acción moralmente buena, una acción comprometida, una acción ética. Estamos en la diapositiva 8. Está sintetizando esta diapositiva esta idea de la práctica como praxis. La praxis se refiere, decíamos, a un comportamiento de carga ético-valorativa, a un comportamiento que requiere deliberación entre los medios y preocupación por los fines, y un comportamiento referido a un obrar que supone un obrar adecuado, un obrar verdadero, un obrar justo en una determinada situación dada. La diapositiva 9 nos está sintetizando esta doble visión de la práctica. Por un lado, la práctica entendida como tecné, el hacer según las reglas dadas, o la práctica concebida como praxis, el hacer según fines moralmente éticos. Comparando la noción de práctica desde entonces la racionalidad técnica y la racionalidad interpretativa, vamos a estar cercanos a comparar esta noción de práctica desde la tecné y desde la praxis. Así que lo que sigue ahora es estas dos maneras de concebir la práctica, como tecné y como praxis, desde la lógica de asociar la tecné a la racionalidad técnica y la praxis a la racionalidad interpretativa. Las diapositivas 10, 11 y 12 están mostrando esta comparación entre la concepción de la práctica desde la racionalidad técnica y la concepción de la práctica
desde la racionalidad interpretativa. Vamos a recorrerlas rápidamente para no aburrir con esto. En primer lugar, la racionalidad técnica entiende, tal como decíamos, que la práctica es un campo de aplicación, es decir, es coincidente con ese segundo sentido que estábamos analizando. Se va al campo, se va al mundo del hacer a aplicar la teoría, y entonces la práctica se reduce a la aplicación. Por el contrario, una racionalidad de corte interpretativa considera que la práctica es campo de aprendizaje, es decir, cada vez que estoy realizando una acción práctica, estoy en un circuito del aprender, en el cual empieza a circular un tipo de conocimiento que no solo es el conocimiento teórico, sino que es un conocimiento que la misma práctica genera en el hacer. La segunda comparación refiere a cómo conciben la realidad una y otra, mientras que la racionalidad técnica entiende que la realidad es objetiva y entonces la intervención en el mundo práctico es una intervención neutral, devenida de la objetividad de la realidad. Una racionalidad interpretativa está entendiendo que la realidad, muy por el contrario, es subjetiva y que por lo tanto cualquier tipo de intervención que hacemos sobre la realidad práctica es una intervención de corte ideológico y valorativa, así cargada de ideología y cargada de valor. Finalmente, la tercera categoría que estamos comparando en esta diapositiva 10 son qué tipos de problemas se evidencian en la práctica. Para la racionalidad técnica los problemas son instrumentales, exclusivamente instrumentales y de corte universal. O sea, son problemas que no dependen del contexto, no dependen del lugar y que básicamente refieren a cómo se hace algo o cómo se resuelve algo. La racionalidad interpretativa, por el contrario, entiende que los problemas de la práctica son problemas indeterminados y casuísticos. En la idea de John, cuando leamos a John, esto está muy bien explicado en ese texto. Es decir, los problemas de la práctica son casos particulares y se comportan de manera casuística, esto cada uno de ellos con su particularidad, y no son tan fácilmente encajonables, digamos, no son tan fácilmente determinables, en tanto que, dice John, se comportan de manera problemática de varias maneras a la vez y no de una sola manera. La diapositiva 11, aquí comparamos en primer lugar la categoría referidas a qué se hace en la práctica. Para la racionalidad técnica, en la práctica se aplican reglas generales de actuación, muy ligado a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Si el mundo es visto desde una lógica instrumental y universal, entonces lo único que me compete en ese mundo práctico es aplicar las reglas que han sido definidas desde afuera, el tecné griego, y para lo cual, independientemente del contexto, las reglas me servirán, tanto es una regla de corte universal. La racionalidad interpretativa, por el contrario, entiende que en la práctica se interviene según la interpretación que se hace de cada situación. Es decir, no hay reglas generales para actuar o para intervenir en la práctica. Depende de la carga ideológico-valorativa que colocamos sobre el mundo práctico, así decodificamos lo que está sucediendo y depende cómo interpretamos lo que está sucediendo, entonces nuestra accionar puede tener uno u otro sentido. La segunda categoría refiere a la concepción de la relación sujeto-práctica. Para la racionalidad técnica, esa es una concepción de corte homogénea, es decir, las relaciones sujeto-práctica podrían ser reguladas las intervenciones de los sujetos, ya que a todos los sujetos les cabría por igual la misma teoría. Por el contrario, la racionalidad interpretativa entiende que es una concepción heterogénea, es decir, esta relación sujeto-práctico o práctica es diferente en cada caso porque depende de las historias de los sujetos, de las creencias de los sujetos, de los valores de los sujetos, de las ideologías, de los saberes que portan los sujetos, y que entonces sus modos de intervenir son diferenciados de acuerdo a cómo juegan cada una de estas cuestiones. Terminando el cuadro de comparación. Aquí tenemos tres categorías para comparar. La primera refiere a qué es un profesional competente para un ministro. La racionalidad técnica entendería que un
competente es aquel que aplica la receta preestablecida, es decir, que domina el instrumento y que entonces garantiza el éxito haciendo aplicación de un instrumento que porta previamente. Por el contrario, la racionalidad interpretativa entiende que un profesional competente es el que construye su buena forma de intervenir a partir de poder leer la realidad en la cual trabaja. Esto es, si no hay una receta, o si en todo caso las recetas no sirven para los casos particulares, ya que cada caso se comporta de manera casuística en sí mismo, el buen profesional es el que puede intervenir de manera diferenciada leyendo lo que cada mundo práctico está demandando y está diciendo desde su particularidad. La segunda categoría refiere a en qué se ancla en términos de tradición una y otra. Recuerden lo que veíamos de las tradiciones en el texto de Cristina Davini. En verdad la racionalidad técnica es bien de corte tecnicista y tiene también alguna raíz por el lado del academicismo, mientras que la racionalidad interpretativa está sostenida en estas tradiciones que el texto llama de corte hermenéutico y base socioantropológica. Finalmente, si anclamos en la psicología, la tercera categoría que estamos analizando, la racionalidad técnica es de corte conductista, mientras que la racionalidad interpretativa es de corte contextualista, este modo de concebir que estábamos viendo al momento de analizar las prácticas de aprender, en donde derivamos, si ustedes se acuerdan, el análisis de la concepción de alumno y de educabilidad desde el contextualismo. Estamos en la diapositiva 13. Esta intenta empezar a hacer la síntesis de lo que venimos conversando. Teorías y acciones, entonces, serían, desde este punto de vista, dos caras de una misma moneda. Es decir, no son caras opuestas de la moneda, no es una cara que aplica la otra cara de la moneda, sino dos caras de una misma moneda, que tiene que ver con el saber, con el conocimiento. Y entonces, de alguna manera necesitamos interpelarnos para corrernos de esta idea hegemónica que está seguramente enraizada en nuestros hábitos, de que la práctica es aplicación. Y entonces, desde ahí necesitamos reelaborar y ampliar nuestros propios marcos conceptuales y los marcos de interpretación en el trayecto de formación de los cuales participamos. Necesitamos construir significados de la experiencia para que la experiencia no sea algo que pasa velozmente por nosotros, sino que genera saber y aprendizaje. Y básicamente necesitamos no perder el trabajar en torno a las formas prácticas de acción, ni irnos al extremo de la mera interpretación. Tampoco posicionarnos en ninguno de los dos extremos. En la diapositiva 14 están nuestras dos preguntas finales. ¿Qué se aprende en la teoría y qué se aprende en la práctica? Y cómo se aprende en la teoría y cómo se aprende en la práctica. Y estamos en la diapositiva 15 y la anteúltima de nuestro teórico de hoy. Y lo que está sintetizando esta diapositiva y la siguiente son las notas características del conocimiento de la teoría y del conocimiento de la práctica. Cuando referimos al conocimiento de la teoría, estamos diciendo que la investigación es la que expresa y donde se origina este tipo de conocimiento, que tiene naturaleza descriptiva o explicativa o predictiva o interpretativa o crítica, pero que siempre se orienta a la búsqueda de una verdad. Y que como tal es un conocimiento explicitable, articulado, organizado, que tiene una propia lógica y que depende de esa lógica de cada campo del saber. Y que tiene una expresión fundamental en torno a la pregunta del saber qué. Ahora estamos en la diapositiva 16. El conocimiento de la práctica se expresa y se origina en el conocimiento práctico profesional, o sea, en la práctica misma. Es de corte propositivo y se orienta a la acción, pero es un conocimiento, y atención con esto, tácito, poco articulado, poco organizado, con una lógica particular diferente a la lógica teórica, y entonces es como bastante difícil explayarse acerca del conocimiento práctico por esta naturaleza desarticulada que tiene en sí mismo.
se expresa fundamentalmente con la forma del saber cómo, el saber cómo, pero traducido en qué hago y cómo lo hago, pero volviendo a esa idea de praxis, de la cual casi arrancamos hoy, ese hacer supone un hacer algo, pero con un fin moralmente ético. La diapositiva 17 nos vuelve a plantear entonces dos preguntas. ¿Hay que formar profesionales con conocimiento de la teoría tanto como con conocimiento de la práctica? Y en ese caso, ¿cómo se forman en una institución educativa profesionales para la práctica? Estas dos preguntas van a tener una respuesta muy fuerte en el texto de John, que vamos a empezar a ver a partir de nuestra clase que viene, y John además nos va a dar algunas pistas respecto a cómo resolver en lo práctico las respuestas a estas preguntas. En la diapositiva 18 estamos nosotros, ya nos conocen, y en la diapositiva 19 les proponemos dos tareas para trabajar con el relato en los pasillos que van a encontrar allí en Campus, dentro de los materiales para trabajar en clase en ese apartado. Lo que les sugerimos aquí es que lean el relato. Se trata de un diálogo entre dos estudiantes de profesorado, y en ese diálogo los personajes asumen posiciones. Habrá que ver si las posiciones son así como únicas o hay en el discurso de cada una de ellas por momentos posiciones mezcladas. Y entonces les diríamos que recorran estas 5 categorías para analizar el discurso de los estudiantes: la concepción de práctica, la concepción de realidad, cómo caracterizan a los problemas de la práctica, cómo se avienen a la resolución de los problemas de la práctica y qué vinculación aparece en la relación práctica-aprendizaje. Y que busquen dentro, como segunda tarea, que busquen dentro del relato que muestra el caso, ejemplos que muestren las diferentes posiciones respecto a esto: práctica, realidad, problemas de la práctica, resolución de los problemas y relación entre práctica y aprendizaje. Bueno, nos vamos a ver el próximo miércoles y los dejamos a través del Más Campus conectados.